Ponme la nota número 9, por favor. La comisión va a sesionar el miércoles, aprobarán ley de convocatoria, referéndum y la pregunta. La Comisión de Constitución mañana se reúne, elabora las preguntas del referéndum. Las preguntas del referéndum tienen que elaborar en base a la aprobación de la ley de necesidad de reforma constitucional. Se entiende que en la ley se ha establecido 3 parámetros fundamentales. Primero, es una sola modificación a la Constitución, el 168. Segundo, la repostulación solo es hasta el 2025, no es indefinida. Tercero, fundamentalmente, se establece con absoluta precisión que la ley no entra en vigencia sino después del referéndum. Si el referéndum dice no, se desecha y se archiva la ley. Si dice sí, entra en pleno vigor. Entonces, en base a eso, tiene que hacerse una pregunta sencilla, entendible absolutamente para todos. No sé si es la nota que tenemos, pero lo escuché hoy al vicepresidente García Linera hablar de la pregunta. Pero antes que eso, don Tuto Quiroga dice que va a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que está ocurriendo. Dale. El gobierno está adoptando una actitud de chantaje. Es el sistema extorsivo que ha prevalecido en la justicia boliviana, donde uno se calla o se entrega o es enjuiciado. Ya para mí sería el cuarto o quinto, ya perdí la cuenta. Qué bien que el ministro Romero salga. A ver, primero el ministro Romero que responda a lo siguiente. Él sabe que lo que está en curso es un engaño constitucional. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba sentado junto a Lucho Vázquez y todos los parlamentarios del 2008, redactando el artículo transitorio que decía que el mandato 2006-2010 contaba como el primero. Él es testigo, de su computadora sacó esa redacción. Qué bien que después de haberse escondido ahora aparezca. Muy bien. Sobre lo que quiere hacer de juicio, venga, qué bien, Sacaba. Aquí está la razón. Lo que pasó en Sacaba fueron 4 efectivos de seguridad asesinados por turbas cocaleras. Pinaya y Cartagena, disparo al corazón de francotiradores. Trujillo y Gutiérrez, torturados y asesinados a mansalva, extraído uno de ellos de una ambulancia. Eso es lo que pasó en Sacaba. Cocaleros hacen estragos, la turba de Evo Morales. Esto no eran movimientos sociales, era la defensa de la coca que se hacía cocaína. Y si don Evo Morales, porque por favor que no se esconda don Evo, él estaba ahí, él era jefe de los cocaleros, él quiere decirme que el chantaje es o te callas sobre la red o te hago otro juicio, ¿cuándo vamos, don Evo? ¿Cuándo vamos a aclarar todo esto? Don Carlos Romero, a raíz de lo que dijo don Tuto Quiroga, y Tuto Quiroga le está contestando, pero esto fue lo que dijo. Yo lo tenía en audio, pero escúchenlo. En los últimos días el señor Jorge Quiroga ha anunciado acudir nuevamente a la CIDH para presentar una nueva denuncia pretendiendo declarar la inconstitucionalidad del proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado para habilitar por un nuevo periodo la reelección de los postulantes a la presidencia y vicepresidencia. Al respecto queremos hacernos parte de una vocería que nos han pedido las organizaciones sociales, en el sentido de que el señor Quiroga no tiene autoridad para acudir a la Comisión de Derechos Humanos, sino que sobre todo una persona que pretende accionar en una Comisión Internacional de Derechos Humanos, teniendo como antecedentes 19 muertos y más de 200 heridos en innumerables violaciones a los derechos humanos en su gestión de vicepresidente junto al general Banzer y de posteriormente presidente del Estado durante un año, de acuerdo a fuentes combinadas recopiladas de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. No es cierto que más bien harían pasible al señor Quiroga de ser denunciado
denunciado ante la Corte Penal Internacional. Yo no soy defensor de Tuto Quiroga, pero hay cinismos que molestan. Y si este fuera un asunto de tus muertos contra mis muertos, yo en el libro ¿Qué pasó, presidente? Y ahora que es la edición argentina de mi libro, que tuvo una venta de cerca de 600 libros en Buenos Aires, y que alguien me pidió permiso para traerlos, porque los compró baratos, y yo le dije que sí, que los traiga, que no tenga ningún problema. Es más, avalo que esta tapa que dice Editorial Croquis es un libro original, y voy a comenzar a enumerar. 19 muertos, dijo, ¿no? Vamos a comenzar a enumerar los muertos de este gobierno, porque creo que nos haría bien, ya que nos refrescan la memoria con lo que hizo Tuto Quiroga. Creo que nos va a hacer bien recordar uno por uno los muertos. El primero, 9 de junio del año 2006, en las acciones de retoma, la prefectura estaba negociando la salida, pero llegó el momento que el prefecto Oruro entendió que no iba a convencer a los invasores, y de acuerdo a sus propias declaraciones, el Ministerio de Gobierno ordena la represión. En esas acciones de retoma cae abatido Santiago Orocondo. Vayan contando, por favor. Cae abatido Santiago Orocondo. El 29 de septiembre del año 2006, en Yungas de Bandiola, caen abatidos los cocaleros Renber Guzmán Zambrana y Celestino Rinaldi, así como 8 heridos en la toma de 9 policías como rehenes. Los policías fueron liberados después que las fuerzas de seguridad liberaran a 4 personas. Por si acaso, Yungas de Bandiola es un lugar en Cochabamba donde a los cocaleros le dijeron que sembrar coca era un derecho patrio, y estaban sembrando y los balearon y mataron a 2, ya van 3 si no me equivoco. Guanuni, 5 y 6 de octubre. El propio vicepresidente de la República fue acusado en las puertas de Palacio Quemado por los mineros y dirigentes obreros de haber ofrecido cajones como toda acción de parte del gobierno para enterrar los muertos que de los enfrentamientos resulten. En Cerro Pozocón y Guanuni, 12 personas murieron. Sus nombres son repetidos en memoria por los pobladores de Guanuni: Julián Condori, Javier Escobar, Javier Salvatierra Acerico, Juan Carlos Condori Crispín, Juan Carlos Flores Urruri, Braulio Díaz Balcázar, José Luis Zárate, Johnny Tejada, Poma, Pedro Mamani Plaza, Edwin Choque, Antonio Luis Choque y Maribel Arroyo, y además 65 mineros resultaron heridos en ambos bandos cuando el vicepresidente, en la puerta del palacio y ante el llanto de Olivera y de Montes, que ahora es senador, les dijo que el presidente, el gobierno, lo más que podía hacer era prestarle cajones o darle o facilitarle cajones para que entierren a sus muertos. Ya van 65, solo aquí, 65 y 12 muertos más los que están allá. Nos estamos acercando a Tuto Quiroga y no hemos pasado un año. Caihuasi, 12 de noviembre, el policía Juan Carlos Kenayata es herido al tratar de desbloquear una ruta tomada por cooperativistas mineros en Caihuasi. Amigos del gobierno, la demanda era la creación de 1.500 empleos. Se investigó, a Kenayata lo amarraron con dinamita alrededor del cuerpo y las hicieron estallar producto de las heridas. El uniformado falleció el lunes 13 de noviembre al llegar al hospital. Se investigó la participación de 41 personas que fueron detenidas. Se cauteló a 9, solo se sentenció a 1 con 3 años de cárcel por homicidio culposo. Los demás cómplices fueron sentenciados a 4 años, pero no estuvieron detenidos. Esta de aquí es una acción que bien se la tiene que achacar al gobierno, porque no fueron capaces ni siquiera de defender a los policías que fueron salvajemente asesinados. 11 de enero del 2007, esta vez Cochabamba, Cristian Urresti
nos sigue doliendo a todos. 17 de abril del año 2007, Germán Ruiz, de 38 años de edad, murió a causa de un impacto de bala tras una intervención militar en Villamontes. Cochabamba, 28 de septiembre del 2007, municipio de Vacas. La represión policial causa la muerte de Omar Flores Torres, de 21 años, por un impacto de bala que le reventó la cara y salió por la nuca. Noviembre del 2007, el turno de Sucre, los muertos de la Calancha. Ahorita les voy a dar los nombres. En noviembre llegaron los muertos. Ese día hirieron a Gonzalo a las 19 horas. La cosa se puso peor, la multitud había logrado llegar a 300 metros de la glorieta. Ese día hirieron al abogado Gonzalo Durán, que llegó agonizando al hospital Santa Bárbara, donde confirmaron su muerte. Luego murió el universitario Juan Carlos Cerrudo. La bala era de calibre .556, le perforó el tórax, y el 26 de noviembre del 2007, José Luis Cardoso murió de un disparo cuando participaba en las protestas contra la sesión en la glorieta. Estás contando, ¿no? Ya pasan los 19 de Tuto, 25 de los que le acusa Carlos Romero a Tuto. Ya van 21, gracias. 25 de marzo del 2008, estamos hablando del primer gobierno, conflicto entre cooperativistas mineros y comunarios del cantón Villaverde en la provincia Bolívar. Ahí murieron Eloy Mollinero, de 62 años, y Jorge Ordóñez, de 56, ambos cooperativistas mineros, además de 6 heridos. Caiguasi, la COP declaró movilizaciones por la aprobación de la nueva ley de pensiones. El gobierno dijo que era una maniobra de la derecha. Imaginen la Central Obrera, obra de la derecha. En los enfrentamientos fallecen por disparos de arma de fuego Hernán Montero Claro, de 26 años, y Miguel Vicente Alegre, de 24. Se hablaba de un tercer muerto, Roberto Cáceres, y 34 resultaron hospitalizados. Superamos el número de Tuto Quiroga de los heridos. Sigamos en Pando. En Pando tenemos el ingeniero, el ingeniero Pedro Oshiro, y el hospital se llenó de heridos. Hasta las 2 de la tarde del día 11 de septiembre se habían contabilizado al menos una docena de muertos, sumá 12, y más de una veintena de heridos de ambos lados. Sumalo, por favor, ¿sí? Fernández pide juicio justo. El gobierno no quiere juicio justo, quiere condena, así sea sin juicio. Necesita preso a quien anticipadamente señalaron como su culpable. Pero sigamos. El dirigente indígena Iber Maguayo aseguró haber organizado con Juan Ramón Quintana el traslado de la gente de Riberalta a Pando días antes del 11 de septiembre. Este periodista de aquí denunció lo que estaba ocurriendo días antes del 11 de septiembre. Mostró planillas de pago y documentos que al menos hacen creer que lo que dice tiene base cierta. Sigo. El 2013, en el mes de septiembre, el periodista y documentalista César Brie denunció que las autopsias realizadas en Pando fueron fraguadas. Sigo. Septiembre del 2008, el turno de Santa Cruz, cae gravemente herido Edson Ruiz Aguayo, quien falleció luego de 3 días en la clínica en Santa Cruz. Los últimos muertos de 2008, en Patacamaya, a 110 kilómetros de la ciudad, un problema de importadores y propietarios de vehículos, muere Nelson Adubiri, de 22 años. Y por si le sirve, en una provincia paceña, en Achacachi, una banda de asaltantes fue aprendida por los pobladores y luego fueron ajusticiados. Este 17 de noviembre fueron 11 personas en total, 2 murieron. Fueron torturados por más de 11 horas 6 varones y 5 mujeres acusados de robar a bailarines que festejaban en San Cristóbal. Retomé el libro en junio del 2010. Se trataba y sigue tratándose de una respuesta que necesita el país, un país cuyo territorio entero en sus 4 puntos cardinales ha sido ensangrentado por hechos políticos y ahora, como vamos a constatar, por otros hechos de violencia que tienen su génesis en el poder político. Vamos a seguir.
El linchamiento de 4 policías en un CIA, departamento de Potosí, noticia de la que tomamos conocimiento público, 27 de mayo del 2010. Poco tiempo antes, 2 muertes por violencia política en Caranavi en una protesta de productores cítricos de la zona. Vaya sumando. 2 hechos más relevantes que fueron, no decían todo. En esos días también se dio un hecho que nos conmovió a todos los bolivianos en San Ramón, el departamento de Santa Cruz, entrando a Chiquitanía. 4 personas fueron asesinadas en lo que parece haber sido un enfrentamiento de pandillas narcotraficantes. Ustedes deben recordar el caso Rosales, de esto estaba hablando. Y miren ustedes lo que decía yo en esa época. Este hecho develaba otro problema que los bolivianos vivimos, el de la violencia del narcotráfico. El tema nos obligará a adentrarnos en algún momento en una problemática que por su envergadura económica, delincuencial y violenta, otra vez la violencia, ha sentado bases reales en el país, aun cuando el gobierno no acepte o reconozca a regañadientes que el incremento de las actividades diversas del narcotráfico en Bolivia es un hecho absolutamente probable. Sin entrar al detalle del tema, decía yo cuando escribí en el 2010, desde mi punto de vista, lo que pasa con el incremento del narcotráfico en el país se debe a la indiscriminada producción-oferta de la hoja de coca como materia prima, merced a una pobre tarea de control de cultivos y a la ideologización etnonacionalista y reivindicativa de una política que debiera trabajar de los 3 vértices del mismo triángulo al mismo tiempo y en el mismo ritmo. Me refiero concretamente a control de cultivos de coca, ver mercado legal e ilegal, control de fronteras, ingreso de precursores y cocaína de Perú, concretamente y salida de cocaína a diversas fronteras y fabricación y comercialización de cocaína. Fíjense ustedes que el libro que va a salir en 10 días más habla precisamente de este tema. Pero sigamos, 26 de abril, Caranavi. En el tema de los cítricos, ya les nombré que murió 1, 4 uniformados resultaron heridos y producto de bala falleció el joven Fidel Hernani en los enfrentamientos en Turcucala. Álvaro García ordenó a la policía despeje la ruta. Y luego viene también Mario Calizaya Mamani, de 16 años, que murió de acuerdo al disparo de derechos humanos, al disparo de otro policía. Tengo más, señor Romero, no se impaciente. Caso Olorio, la vuelta de la banda de Blasio, la vigencia de la policía. ¿Se acuerda cuando lo mataron a Olorio Apaza, que estaba preso por haber asaltado una remesa ahí en la tranca de Calajahuira? Bueno, lo agarraron y lo mataron. Denuncian que policía mató al sospechoso. Autopsia certifica signos de tortura en el cuerpo de Apaza. Vaya tomando nota, ministro Romero, porque es importante, no sea que Tuto Quiroga lo presente este libro y le vaya para el culo a todos ustedes. El llamado caso de terrorismo y el Hotel Las Américas, con la muerte de los que ya conocemos, anda sumando 3 más, para no hacerlo muy largo: Rosa Dwyer y Magiarosi, la masacre del Hotel Las Américas, la cantidad de gente que hay presa. Vamos a seguir, juicio demorado, la justicia que tarda ya no es justicia, y vamos a seguir porque aquí está el caso Rosa, bastante bien hecho, y está también, por si acaso, entre los crímenes de gobierno, cuando todos fuimos golpeados, de la marcha por la tierra, territorio y dignidad a Chaparina, que ya lo conocen todos ustedes. Tenemos el 25 de septiembre la marcha de Chaparina, como se atentó contra la gente. Pero fíjense ustedes, hubo un asesinato, más muertos otra vez por la coca, los muertos de Apolo, y ya aquí estaba Romero, que curiosamente en esa época, dice, presume vínculos de agresores con organizaciones de narcos. El ministro de Gobierno afirmó que se presentó una querella por asesinato o secuestro
vejaciones, torturas, lesiones, asociación delictuosa y portación de armas. Y habla de los policías que fueron asesinados, que son 4, anda sumándolos. Otra violencia, conflicto entre mineros y el conveniente silencio del gobierno cuando pasaron y mataron. Las luchas fueron de una violencia pocas veces vista, las heridas no han sido curadas, los rencores subsisten. Ojo, en el caso Porvenir tenemos también el caso del pastor Rivero. Aquí está también en un enfrentamiento por mina, Zoraida Guillén Ruiz muerta. Y nos falta, ministro, si de comparar se trata, usted pierde por goleada. 74 hasta ahí. 64 hasta ahí. Si de comparar se trata, ministro, el gobierno de Evo Morales en heridos, en muertos, en violencia, pierde frente a cualquiera de los otros. Los otros son niños de pecho. De todas maneras, si le falta algo, aquí tiene, ministro, cómprelo en los kioscos de la plaza o en las librerías, pero aquí está exactamente de lo que se trata. Creo que es muy fácil decir, ¿qué tiene que hablar él si tiene muertos? Y yo pregunto, si el asunto es un problema de tus muertos contra los míos, incluso en la lógica de tus muertos contra los míos, el gobierno pierde por goleada, tanto que le gusta jugar pelota al presidente Evo Morales, pierde por goleada en esto. Y esto los desafío, como siempre he hecho, a que me prueben que hay una palabra que no sea cierta. Una. Porque no hay medias palabras. Si hubiera medias, les ofrecía una media palabra. Dejémonos de historia.